Y ya estamos listos y completos en la mesa de los viernes. Aldrin Briceño, Freddy Heredia, bienvenidos, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Freddy, por supuesto. Ya listo, Freddy. Ya listo. Con tu molesquine. Cerrando a tambor batiente la semana, ¿no? Y estamos ya también empezando los cierres. Cecilia Patrón lo hace en el 6º distrito el día de hoy. Y así por el estilo, Javier Corral estuvo el día de hoy. Exgobernador de Chihuahua. Exgobernador de Chihuahua. Hoy cuadrado a Morena. Hoy estuvo en la presentación de Díaz Mena. Y el tema de la Comisión Federal, y échenle la culpa a Bartlett, el responsable del 88 y aquel switchazo electoral. Bueno, ¿por dónde nos vamos, Freddy? Tira línea. Yo creo que hay dos cosas, bueno, dos o varias, ¿no? Entre ellas está el problema realmente ciudadano que están padeciendo, ya se suspendieron clases, hay alteraciones en el comercio, en la misma sociedad está sufriendo la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, que está bajo la administración de la 4T, hay que decirlo con todas sus letras, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto tiene a uno de los grandes priistas allá, al señor Manuel Bartlett. Hoy, la falta de mantenimiento, no solo de la Comisión Federal de Electricidad, la falta de mantenimiento en hospitales, la falta de mantenimiento en aeropuertos, la falta de mantenimiento en la Comisión Federal de Electricidad, la falta de previsión hasta en el metro en la Ciudad de México, hoy nos está cobrando facturas, porque llegar al gobierno no solo es llegar a hacer discursos, denostar a los que se fueron, también tienes que demostrar que tienes la capacidad de administrar y mejorar. Aquí vemos que realmente hay mucha ineficiencia, si no pregunta ahorita jamás hace mucho tiempo, bueno, tal vez después de un huracán, pero fue una situación extrema. Claro. Hoy nunca había yo visto en Mérida que se cierren tantas calles, que las universidades dejen de dar clases. En el Seguro Social tuvieron su apagón muy fuerte. También en algunos hogares de retiro para ancianos, José Luis, algunas personas que requieren oxígeno suplementario y que todas estas máquinas utilizan el fluido eléctrico, pues que se vieron truncados y algunas personas verdaderamente en gravedad por la situación de salud por la cual están pasando. Yo creo que, como bien dice Freddy, el tema de la luz, el tema del fluido eléctrico es algo que ha tomado la molestia, la falta también de argumentos por parte de la autoridad, en este caso federal, y cómo esto puede traducirse también en un castigo para el gobierno federal, en el sentido de que estamos a 2 semanas ya de las próximas elecciones del 2 de junio. Y esto, yo coincido con esta molestia, creo que muchos de nosotros nos hemos visto, pareciera ser en estos apagones controlados, en estos apagones por secciones o por zonas, en donde en algunas zonas ha habido días en que el fluido eléctrico no llega. Y con todo lo que esto conlleva, porque nosotros podemos observar qué lleva a una persona a cerrar una calle. El nivel de desesperación de una persona cuando ve que sus alimentos se están echando a perder dentro de los propios refrigeradores, cuando no puedes conciliar correctamente el sueño, porque desgraciadamente nos hacen repreguntar muchas de las cosas que quizás la Mérida de antaño tenía, los techos altos, las ventanas amplias para que cruce el aire cruzado, que permitía que las personas pudieran tomar su merecido descanso. Y vemos que arquitectónicamente y vemos también que la construcción de muchas de las viviendas en nuestro estado y particularmente en la ciudad de Mérida ya no responden a esos condicionamientos. Eso por un lado. Estoy claro de que esto puede traducirse en votos en contra en este caso, al partido en el gobierno. Pero por otro lado también yo creo que hay algo que es interesante y que se puede observar en estas situaciones que estamos nosotros viviendo, y es que la presencia, por ejemplo, de estos representantes de Morena, que pues también han salido de Acción Nacional, a mí me llama poderosamente la atención la presencia del exgobernador de Chihuahua, porque finalmente estamos hablando de que con él lleva un discurso que pues de alguna manera resulta también de chapulín, insostenible, en atención a lo que ha estado viniendo a comentar en sus diferentes reuniones aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Sí, en el caso de Morena, volvemos a lo mismo, no se atreven a traer a un gobernador.
no se atreven a traer a un gobernador emanado de sus filas, que esté en funciones. Hoy Corral, pues, terminó de ser gobernador en Chihuahua, con muchos señalamientos, con muchas acusaciones, viene acá y ¿qué es lo que te dice? Te dice, Joaquín Díaz Mena, como es de Morena, se puede llevar bien con el gobierno federal. Mentira, aquí veíamos que si, no necesariamente tiene que ser de un partido político para que se lleve bien, para que haya coordinación, incluso los peores conflictos se dan entre miembros de un mismo partido político. La habilidad que ha mostrado, por ejemplo, el gobernador Mauricio Vila Dosal, ha demostrado que mientras él estaba con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, veíamos a Joaquín Díaz cómo lo trataban. O sea, el presidente de la República ni siquiera se bajaba a saludarlo de su camioneta, en la ventana lo iba a ver, ¿no? Bueno, pero viene con una temática que obviamente... que Corral está muy desconectado de lo que pasa aquí en Yucatán. Él trae un discurso del centro, obviamente aquí es otra la situación que se está dando, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿eficiencia para gobernar? No tiene eficiencia para gobernar. ¿Cuál es el éxito que ha tenido la 4T Morena? La aplicación de los programas sociales, eso sí ha sido un éxito. De ahí en adelante, pues no veo muchos éxitos, porque hoy vemos como, por ejemplo, no solo no saben administrar, sino que también no saben mantener lo que tienen. Inédito también, insólito, diríamos que 5 exgobernadores estén en campaña. Veíamos con atención a Patricio Patrón apoyando a algunos candidatos locales, incluso alcaldías, él muy metido en lo suyo, que es, diríamos, discreto, un poco más apartado de los reflectores. Patricio Patrón, Dulce María Sauri, Mauricio Vila, Rolando Zapata, la misma Ivonne Ortega dentro de su propia trinchera, y una persona me decía, ¿qué nos quieren contar estos exgobernadores? Le digo, lo primero es que pueden vivir entre nosotros sin que los apedreen, y eso ya es un buen síntoma. Mira, yo creo que lo segundo es que pues siguen funcionando de alguna forma, siguen generando opinión, tienen grupos, puedes hablar mal de ellos, pero caminan entre nosotros. ¿Cuándo habíase visto en una elección, incluso en Yucatán, que estuvieran haciendo campaña? Y el segundo fenómeno que me llama la atención también sobre ellos es ¿por qué la urgencia de salir a hacer campaña? Para mí eso es lo más importante. Un Patricio Patrón, ¿por qué se anima? Bueno, por no perder la tranquilidad que tiene Yucatán. Es decir, efectivamente. Hay que buscar el por qué salieron. En primer lugar, no hay que olvidar que Patricio Patrón fue el padrino político de Joaquín Díaz Mena en el PAN. Él lo acobijó, lo acrecentó, lo impulsó. Lo hizo. Fue así como Ivonne Ortega lo hizo con el propio Rolando Zapata, con Luis Evia, con muchos de los que están con Joaquín Díaz. A Joaquín Díaz, quien lo va conduciendo de la mano en el Partido de Acción Nacional es Patricio Patrón. En primer lugar, el deslinde de Patricio. Cuando Joaquín Díaz Mena, antes de que empiece la campaña, fue a ver a Patricio, Patricio se lo dijo. ¿Por qué vas a competir? ¿Vas a volver a perder? Y segundo, le dijo Patricio, oye, ¿con quién te se estás aliando? Los de Morena lo único que están buscando es la inestabilidad política. El exgobernador se lo dijo, que Joaquín Díaz no lo sale a contar, eso es otra cosa. Pero tuvieron una conversación, incluso fue Joaquín Díaz a casa de Patricio Patrón, para decirle, para platicarle, es su amigo, al final de cuentas. Mi padrino en esta boda. Mi padrino, y el otro dijo, óyeme, yo no quiero que haya mantas en Mérida, que haya colgados, que haya balaceras, ¿no? Yo creo que la participación de los exgobernadores en Yucatán, incluso Ivonne Ortega, a pesar de que ella lo niegue y tiene a 3/4 partes de su equipo con Joaquín Díaz Mena, no le gustaría ver un Yucatán violento. Estoy seguro. Porque además ya lo vivió. Porque ya no le gustaría, así es. El inicio turbulento. A ella la probaron. De los 5 años del gobierno de Ivonne Ortega, ese inicio fue verdaderamente turbulento. Después de que se encontraron a estas personas allá por los rumbos de Chichis Suárez, si mal no recuerdo,
en donde pues generó toda una movilización policíaca. Y otro aquí cuánto por tiempo, TV Azteca, ¿no? Y cuánto tiempo costó sí, para que la ciudadanía nuevamente tuviera esa confianza de salir a las calles. Se generó una psicosis. Entonces, para que 5 exgobernadores y exgobernadoras estén en campaña. En lo personal, yo creo que es el tema de seguridad y de estabilidad. ¿Por qué? Porque hasta hoy la sociedad yucateca, si bien cierto, hasta cuando se inconforma, hay una manera muy civilizada de inconformarse. Si comparamos cómo se están inconformando otras sociedades como la de Tabasco, como la misma Villahermosa, en donde sus habitantes están saliendo a dispararse a balazos, en donde grupos de la delincuencia van patrocinando a grupos políticos, te patrocino a ti, te patrocino a tal o cual familia, vemos unas inestabilidades. Yo creo que los gobernantes o exgobernadores tienen información precisa, tienen información dura, porque ellos saben cuáles han sido los grupos criminales que han querido penetrar, los que han penetrado, dónde están, con quién conversan, cómo están los municipios de la frontera en Quintana Roo, cómo están los municipios de la frontera con Campeche, de la costa. Ellos saben que la seguridad depende de un hilo. Y manejan información muy privilegiada. Muy privilegiada. Por supuesto que sí. Por lo menos 4, ¿no? Bueno, exacto, meterlos todos a la misma bolsa, yo creo que es un tanto fuera del contexto, quizá. Y en general gozan de buena salud. Yo creo que sí, pero hay otra cosa más, no olvidemos una situación. Lo que más se añora cuando se ha tenido el poder es cuando se pierde el poder. Y en ese sentido creo que están de alguna manera orbitando los círculos de poder en el estado de Yucatán. Siento que también es una apuesta que hacen, sí a los temas de seguridad, sí a los temas de un gobierno que tenga estabilidad, sí a un gobierno que permita la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades, sí, a todo eso sí, pero también seguir orbitando dentro de los círculos del poder en un estado que está pujante y que evidentemente tiene proyecciones muy importantes para los próximos años, como es el estado de Yucatán. Yo creo que el nivel de inversión que hemos estado recibiendo y lo que se va a seguir recibiendo en los próximos 6 años, las tasas de crecimiento poblacional que hemos estado observando en los últimos años y lo que viene en los próximos 6 años, las autorizaciones, por ejemplo, de vivienda vertical que hemos escuchado, que se han autorizado, y todo eso, José Luis, finalmente es un gran empuje en cuanto a población, en cuanto a inversión y sobre todo en cuanto a la importancia fundamental que va a tener no tan solo Yucatán, sino la península de Yucatán, que curiosamente, y ustedes lo saben muy bien, es la única península que mira al norte. Todas las demás penínsulas miran al sur en toda Latinoamérica y la nuestra es una que mira al norte. Si a eso compaginamos el crecimiento que está teniendo los Estados Unidos por las razones de la falta de estabilidad en los mercados asiáticos, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Medio Oriente, y que según aquellas personas que conocen y saben el tema económico, perfectamente han visto que la locomotora de los Estados Unidos va a mantener ese crecimiento de los próximos 10 años, tanto en nivel, cantidad y sobre todo nivel poblacional, pues es claro que nosotros vamos a ser, como lo hemos sido siempre, uno de los grandes productores y abastecedores de las necesidades que se tienen para los Estados Unidos. Siempre y cuando se siga la ruta. En ese sentido, yo creo que al final de cuentas el dinero llama dinero, y yo creo que en este caso lo que los gobernadores los exgobernadores están apuntando es tener un basamento de decir, oye, yo estoy coadyuvando de alguna u otra forma a este tipo de proyección política, a este tipo de campaña, pues para que yo también sea un orbitador del poder público. Sí. Freddy. Y además no es lo mismo estar coordinado con un poder, ¿verdad?, que estar subordinado a un poder, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y por ejemplo, los grupos yucatecos, los grupos empresariales también juegan un papel muy importante. Hoy vemos cuánta gente, igual de fuera de Yucatán, están invirtiendo en lo que, por ejemplo, en conocimiento, como pueden ser los hospitales, como pueden ser las escuelas, como pueden ser los comercios. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lugares, vuelvo a insistir, aquí no hay, pones un comercio, mañana va a llegar, oiga, ¿sabe qué, señor? Usted que vende cochinita, tiene que pagar
10,000 pesos a fulano de tal, y viene otro y te dice, tienes que pagarle 5 a este, no hay cobro de piso. Pareciera una locura, pero basta ir vamos cerca a Cancún. Y por lo tanto, aquí puede haber proyecciones de inversión en donde no solo pueda generar empleos, sino generar ganancias a quien, pues obviamente crea y fomenta. Las exportaciones. Hoy vemos como, por ejemplo, en Tamaulipas, en el mismo Nuevo León, cómo los exportadores, los grandes exportadores, tienen que pagar no solo al SAT, sino a gente, a grupos de economía informal, para que les dejen trabajar. Eso no está pasando en Yucatán. Entonces, la misma coordinación empresarial y la misma coordinación con los grupos políticos están viendo por qué, para que esto siga estando estable. Aquellos políticos que vienen y solo te dicen que me parece bien, hay que subir el sueldo, me gustaría preguntarles cuándo han puesto un negocio. Porque tener un negocio es pagar al fisco, pagar Hacienda, pagar luz, pagar electricidad, y muchas veces lo primero que tienes que sacar es la nómina. No es fácil tener el dinero del gobierno para decirle a los demás, a ver, ustedes paguen esto, a que tú tengas que generar esto. Que estás tocando un tema que yo creo que también, independientemente sea quien gane la presidencia, lo que se postula para el próximo año, José Luis, Freddy, es una gran reforma fiscal. Una de las cosas que se hicieron en este gobierno, en estos 6 años, en donde Morena estuvo pues como partido que fue prometiendo que no hubo un aumento de los impuestos, ciertamente no hubo un aumento de impuestos reales en estos 6 años, pero pregúntense ustedes esta capacidad coactiva que ha tenido la Secretaría de Hacienda para multar, para generar ingresos precisamente. Siempre y cuando no sea su amigo. En este tipo de situaciones. Bueno, porque ahorita, ¿y a qué voy con esto, no? Algunas personas han estado hablando acerca de esta posibilidad que no es nuevo, lo que pasó con el Canelo Álvarez, sino que ha pasado con otros muchos artistas que teniendo deudas con Hacienda, deudas con el fisco, pues bueno, pues le hacen un cariñito. Acuérdate que Juan Gabriel hasta hizo una canción jingle en la famosa campaña de La Bastida, donde pierde con Vicente Fox, pero finalmente le fue perdonada una serie de multas y una serie de situaciones. Entonces, y además ya no está para defenderse. Bueno, pero fue muy tratado por toda la prensa en ese momento, José Luis. Sí, en ese sentido, pues bueno, parte de lo que hoy vemos nosotros también y que ha salido como parte también de los corrillos de la prensa, este perdón que le pudieron haber hecho al Canelo Álvarez en razón de este apoyo que ha generado en favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar interesante y viene el debate. Y además, aparte de esto, sí, cierto, aparte de que viene el debate, que va a estar interesantísimo, va a estar súper interesante, qué tiene la doctora Claudia para defender al gobierno federal, qué tiene incluso la ingeniera Gálvez cuando le toquen el tema de Guanajuato o el tema personal que ella misma ha expuesto. Vienen temas interesantísimos porque hay estados de la República en donde grupos pues no legales están poniendo candidatos y están sosteniendo con dinero a los gobiernos. Incluso han retado hasta el mismo gobierno porque ellos son los que ponen impuestos, son los que dicen, los que distribuyen y son los que están organizando parte de la sociedad. No es cualquier cosa lo que está sucediendo. Digo, el primer y más grande tema que se ha achacado a la 4T es el tema de seguridad. Y hoy por hoy estamos claros de que en este debate el tema central de gran parte de la discusión seguramente será el tema de la seguridad y la percepción de seguridad, que yo creo que también es algo que a muchos nos preocupa. Y en ese sentido, baste ver las estadísticas y las cifras que no han podido ser revertidas con cifras, porque las que utilizan los periodistas en cada uno de los encuentros con el presidente han sido las cifras oficiales del propio gobierno, y bueno, estas se han quedado únicamente como un monólogo y nunca como un diálogo. Gracias, Aldrin. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Freddy. Gracias, José Luis.